Bienvenidas amigas, bienvenidos amigos a un programa más de Conversando con Correa. Y en esta ocasión nos honra recibir a una eminencia en economía, sin duda el historiador económico más importante de nuestro tiempo y uno de los economistas más influyentes a nivel mundial. Me refiero al profesor de Cambridge de origen surcoreano, nuestro querido amigo Ha-Joon Chang. Bienvenido, profesor, y muchas gracias por haber aceptado mi invitación. De nada. Gracias por la invitación. Profesor, usted es especialista en muchos campos, en historia económica, en desarrollo. Cuestiona mucho la historia oficial del desarrollo, nos demuestra tantas falacias, nos repite a cada instante, hagan lo que ellos hicieron, no lo que dicen que hagamos. Pero, por ejemplo, en los actuales momentos es muy cuestionada la industrialización. ¿Usted cree que es posible alcanzar el desarrollo sin industrialización? Sí, esto es un debate continuo, comenzando por Adam Smith, al cuestionarse de dónde procede la riqueza de las naciones. Hay mucha gente que afirma que realmente no importa de dónde se saca el dinero. Tienes petróleo, no sé, plátanos, oro, lo que sea. Mientras tengas mucho dinero, eso no importa. Así que, en realidad, en los años 80, todos los economistas de Estados Unidos solían decir, no importa si haces microchips o papas fritas, con tal de que hagas suficiente dinero con ello. Pero no creo que sea correcto. Ha sido una tradición muy fuerte, que se extiende desde Alexander Hamilton, el primer ministro de Finanzas de Estados Unidos a finales del siglo XVIII, a Friedrich List, el eminente economista alemán del siglo XIX, y muchos economistas del desarrollo, también muchos de América Latina, como Celso Furtado o Raúl Prebisch. Es una larga tradición de economistas que sostienen que el desarrollo requiere industrialización. Pero el hecho es que la riqueza basada en los productos primarios es muy efímera. Quiero decir que en el siglo XIX, Chile y Perú solían ser países bastante ricos, exportando guano de aves, fertilizantes. Pero cuando los alemanes inventaron la química orgánica, todo eso dejó de tener valor. Así que creo que es muy importante subrayar que sin la industrialización no se puede tener una prosperidad sostenida. Tal vez se pueda tener prosperidad durante algún tiempo, pero incluso los economistas de hoy dicen que el mundo debe dirigirse hacia una transición a las energías renovables. El petróleo no será tan valioso como solía ser. Bueno, pero todos conocemos las consecuencias ambientales de la industrialización. Es transformar recursos, muchos de ellos no renovables. La tierra tiene un límite. Entonces, en esas condiciones, ¿es posible el desarrollo a través de la industrialización para toda la humanidad? Sí, bueno, creo que al hablar de la industrialización y el medio ambiente, es evidente que debemos separar los países ricos de los países pobres. Ahora bien, depende de qué investigación se consulte. Muchos estudios muestran que para los países pobres en desarrollo, con un máximo de 6 a 7.000 dólares de ingreso per cápita, tal vez de hasta 10.000 dólares de ingreso per cápita, realmente no supone una gran diferencia para el cambio climático si esos países son industrializados o no. Y me gustaría subrayar, y lo digo por mi propia experiencia, como alguien que ha crecido en los días de la industrialización rápida y el llamado milagro económico en Corea del Sur en las décadas de 1960 y 1970.
Me gustaría subrayar cuán importante es la industrialización y el crecimiento material cuando eres muy pobre. Cuando tus ingresos son de $5.000, $2.000, el desarrollo económico es literalmente una cuestión de vida o muerte. Quiero decir que la gente podría comer un poco más de arroz, tomar una dosis más de medicamentos, tener calefacción en sus casas, recibir vacunas. Así que creo que es muy importante no usar esta crisis climática como una excusa para suprimir el desarrollo económico de las naciones en desarrollo. Sí, es una gran injusticia, ¿no? Porque es claro que tenemos responsabilidades comunes, pero diferenciadas. Los que contaminan mucho más son los países ricos. Entonces, ¿usted sería partidario de esa tendencia que existe actualmente de crecimiento cero para los países más ricos? Sí, por supuesto, los países ricos deben hacer dos cosas. Primero, reducir las emisiones drásticamente. Al fin y al cabo, son los países responsables de las emisiones de gases de efecto invernadero que hay en la atmósfera hoy. Han estado emitiendo este gas a la atmósfera durante los últimos 250 años y por eso ahora tenemos una crisis climática. Y en esos países, el aumento de producción material no necesariamente mejora el bienestar de la gente. Hay muchas investigaciones que muestran que para los países ricos, con ingresos aproximadamente de $20.000 per cápita, no hay correlación alguna entre los ingresos materiales y la felicidad de la gente. A fin de cuentas, desarrollamos la economía y producimos cosas para que la gente viva una buena vida. La famosa idea del buen vivir que usted promovió en Ecuador. Así que esos países tienen que reducir la producción. Y si eso significa una reducción del crecimiento, que así sea. También deben trasladar muchas tecnologías renovables a los países en vías de desarrollo para que puedan industrializarse sin contaminar el aire tanto como lo hicieron los países ricos en el pasado. Sí, la desmaterialización de la economía gracias al avance tecnológico, es decir, menos uso de recursos, especialmente energía, por unidad producida, ha tenido grandes avances. Pero de todas formas, el efecto ingreso, aumento del consumo por la prosperidad, ha dominado el efecto sustitución, la disminución de consumo de recursos que ha provocado la mejora tecnológica y se sigue destruyendo el medio ambiente. Y la pregunta, usted lo ha dicho, se ha referido a la paradoja de Easterlin, que tiene más de 40 años, que después de cierto umbral, mayor ingreso ya no significa mayor felicidad. Pero la pregunta entonces es, ¿por qué los países ricos siguen creciendo y siguen acumulando? Es cierto, creo que... Bueno, vamos a dividirlo en dos partes. Primero, lo de que uno necesita más bienes materiales para tener una vida mejor. La respuesta es, por supuesto, que no. Pero lo que estoy observando en los niveles más bajos de desarrollo material es que entonces el desarrollo material sí es muy importante. Vamos a tenerlo en cuenta. Pero una vez que llegas a un cierto nivel, si la gente es feliz o no, depende del tipo de sociedad en que viva, de cuánta desigualdad haya. Caminando por las calles de Nueva York o Londres, ves muchísima gente durmiendo en la calle y no ves tanta gente así cuando vas, no sé, a Copenhague o Viena. ¿Alguien quiere vivir en una sociedad donde hay personas que están literalmente nadando en dinero y otras que están durmiendo en la calle? Yo no, y la mayoría de la gente no lo quiere. Por lo tanto, la distribución de los ingresos es muy importante. Pero también hay que construir un buen sistema de bienestar social, una buena infraestructura para la vida comunitaria, para la vida cultural. Así que creo que realmente necesitamos entender que la vida no consiste solo en bienes materiales. Consiste en trabajo, seguridad, comunidad. Sin embargo, usted ha dicho, los países pobres necesariamente tienen que crecer
aumentar productividad, y eso significa industrialización. ¿Por qué no lo han logrado? Usted es un gran crítico de lo que hacen los países desarrollados, que predican lo que nunca practicaron, pero la gran pregunta, muchas veces esas propuestas no son impuestas, son entusiastamente aceptadas por los países en vía de desarrollo. ¿Por qué los países en vía de desarrollo aceptan y practican políticas industriales, estrategias de desarrollo totalmente equivocadas? Sí, ha sido común que los países ricos, que controlan las organizaciones internacionales como el FMI o el Banco Mundial, impongan un cierto conjunto de políticas orientadas al mercado, comúnmente conocidas como el Consenso de Washington, que requiere que los países en desarrollo adopten el libre comercio, reduzcan las restricciones al mínimo, recorten los impuestos, reduzcan los estándares laborales y medioambientales. Francamente, todo eso ha sido muy perjudicial para los países en desarrollo de América Latina. Han sido terribles. Cuando voy allí, la gente dice: oh, ahora podemos volver a los malos tiempos de la sustitución de importaciones. Pero ya sabe, el ingreso per cápita en América Latina crecía un 3,1% durante los años 60 y 70, cuando aplicaban esa supuestamente mala sustitución de importaciones. Desde entonces, durante el antiguo periodo liberal del Consenso de Washington, el ingreso per cápita en América Latina no llegó a crecer ni siquiera un 1% anual. Era alrededor del 0,8%. Así que esas políticas han sido extremadamente dañinas. Siempre he señalado que las políticas que estos países ricos quieren imponer a los países en desarrollo, en su mayoría son las políticas que ellos mismos nunca utilizaron en sus etapas de desarrollo. Y en el siglo XIX, cuando los estadounidenses trataron de alcanzar a los británicos, Estados Unidos fue la nación más proteccionista del mundo durante más de 120 años, entre los años 1830 y 1950. Al examinar su historia, resulta que han utilizado políticas que son completamente opuestas a lo que recomiendan o incluso imponen a los países en desarrollo hoy en día. Yo lo llamo dar una patada a la escalera. Esa expresión viene del economista alemán del siglo XIX, Friedrich List, que dijo que los ingleses que decían a los estadounidenses y a los alemanes que recurrieran al libre comercio eran como alguien que utiliza una escalera para subir a la cima y luego le da una patada para que los demás no puedan seguirlo. Kicking away the ladder for development. Tu desarrollo se debe al proteccionismo, los subsidios, la intervención del Estado y las empresas estatales. Pero cuando has logrado el desarrollo, les dices a los demás que no utilicen esas cosas porque son malas. Pat Buchanan lo dijo muy claramente cuando fue hace unos 20 años candidato a la presidencia de Estados Unidos. No hay nada más antiamericano que el libre comercio. El libre comercio es poco menos que una novedad en Estados Unidos. Llegó a tener hasta 60% de aranceles para proteger su industria. Así se desarrolló con la American School of Economics y con el National System. Pero nada de eso nos cuentan. Ahora es libre comercio cuando ellos son los campeones ya en competitividad. Además, que con una inconsistencia total, porque impedir la migración también es una forma de proteccionismo. ¿Cómo entender una globalización mercantil, neoliberal, que en función del mercado dice cada vez mayor movilidad de capitales, cada vez mayor movilidad de mercancías, porque así se alcanza la eficiencia, pero no movilidad del factor trabajo, no movilidad del factor laboral? Exactamente. Es una inconsistencia imperdonable. Lo que se está haciendo es política, ¿no? Y es una forma de proteccionismo, proteger los trabajos en los países ricos y proteger sus altos salarios. Porque como usted pone en un libro, el ejemplo del conductor en Suecia y el conductor, qué sé yo, africano. Bueno, ese conductor africano también puede conducir en Suecia, pero no le van a dejar hacerlo. Y esa es una forma de proteccionismo.
Sí, pero de lo que la gente muchas veces no se da cuenta es que Estados Unidos es el país más nacionalista del mundo. Puede que sus políticas hayan cambiado con el tiempo, pero siempre han sido políticas en las que prevalecían los intereses de Estados Unidos. Usted acaba de mencionar la política migratoria. Cuando necesitaban a los inmigrantes, cuando estaban ocupando la tierra de los indígenas, traían a los inmigrantes libremente del extranjero. Ahora que no tienen ese tipo de frontera, tienen toda clase de políticas migratorias muy restrictivas. Es un país que ha usado constantemente lo que al menos ellos consideraban lo mejor para ellos mismos. Ahora bien, también se les daba muy bien decirles a otros que estaban comprometidos con el libre mercado, las empresas libres, el libre comercio. Y los otros países, de manera estúpida, se lo creían. Usted también ha hablado, profesor, de un nuevo orden internacional, porque dice que el actual es insuficiente, es ineficiente, es injusto. Sí. ¿Nos puede explicar un poco mejor esta idea? Bueno, yo diría que básicamente es un orden en el que a los países menos desarrollados económicamente se les permite la libertad de subir sus estándares de vida y mejorar el bienestar de sus ciudadanos. A nivel general, suena bastante abstracto, pero cuando tratamos de traducirlo en un sistema real, empezamos a ver los obstáculos que ponen los países ricos. Ya hemos hablado de que los bancos, el FMI y la Organización Mundial del Comercio presionan a los países en vías de desarrollo a adoptar el libre comercio, que incluso puede que no sea adecuado para ellos. Y cuando los países en vías de desarrollo protestan, dicen, necesitamos un campo de juego en condiciones de igualdad para todos. Como dicen los estadounidenses, es como la maternidad y la tarta de manzana, algo que uno no puede rechazar. Es muy fácil de ver si se compara con un partido de rugby. Imaginemos que juegan, por ejemplo, la selección de Ecuador y la de Brasil. Pero hay una colina en el campo y los brasileños atacan desde lo alto de la colina y los ecuatorianos desde abajo. No es un juego justo. Muy buena difícil. No, come on. Pero ¿qué diría si uno de los equipos fuera la selección de Ecuador y el otro un equipo de niñas de 12 años? Sería lógico que las niñas atacaran desde arriba y los otros desde abajo. Claro que en realidad no nos damos cuenta de ese campo desnivelado, precisamente porque la competición entre jugadores de distintos niveles está prohibida estructuralmente. Por eso hay clasificación por género o por edad en muchos deportes. Y también por peso, como en el boxeo, las artes marciales, en la halterofilia, judo, taekwondo. En todos esos deportes los competidores se clasifican por peso. Alguien que pesa más no puede decir, he ganado a uno que pesa poco. En las categorías más ligeras de boxeo, el margen permitido es solo de 1 kilo o 1,5 kilos. Es decir, es tan injusto que gane alguien que pesa 2 kilos más que el oponente que se les prohíbe incluso competir. Pero en la economía... Incluso con árbitro y teniendo árbitro. Acá sin árbitro y quieren que el de 200 kilos pelee con el de 50 kilos y sin árbitro. Sí, y en la economía creen que está bien que Ecuador compita contra Estados Unidos en condiciones de igualdad. Es injusto. En fútbol sí, en fútbol incluso si estamos abajo de la Sí, en colina. el fútbol sí. No, Estados Unidos ha mejorado muchísimo. Tenemos que reformar el sistema para dar una ventaja extra a los países en vías de desarrollo.
Profesor, hemos hablado del capitalismo. Mucha gente ya está hablando del postcapitalismo. Drucker, Mason, el propio Gustavo Petro, un gran político intelectual colombiano. Y hay muchas cosas que han cambiado. El capitalismo tradicional, la propiedad privada de los medios de producción, pero eran medios de producción físicos, ¿no? El capital físico, el capital natural. Hoy el principal capital tal vez es el conocimiento, pero es intangible, es no rival en el consumo. ¿No nos debería llevar a otro modo de producción? Bueno, no sé. Algún día podríamos empezar a llamar nuestros sistemas económicos postcapitalismo, pero creo que su evolución llevará tiempo. Debería ser un proceso gradual, especialmente porque hay muchos problemas complejos involucrados. Lo que usted llama capital de conocimiento, creo que es una variedad de capital muy especial, porque a diferencia de muchos otros capitales, consumirlo puede de hecho aumentar su tamaño. Tienes que compartir tu conocimiento, porque si compartes tu conocimiento, en realidad estás creando aún más ideas. ¿Por qué privatizarlo? ¿Qué es lo que hacen los países desarrollados? ¿Por qué se privatiza el conocimiento? Exactamente, sí. En realidad, hasta el siglo XIX, Usted es muy crítico de los derechos de propiedad intelectual. en realidad, hasta el siglo XIX, muchos países no aceptaban los derechos de propiedad intelectual. Thomas Jefferson dijo que el conocimiento es como el aire, está en todas partes. ¿Y cómo puedes decir que tú eres el inventor de un conocimiento determinado? Pero también era propietario de 600 esclavos, Thomas Jefferson. Exactamente. No estoy negando que los derechos de propiedad intelectual puedan desempeñar un papel positivo. Hay instancias que fomentan la motivación, lo cual, a su vez, puede promover la innovación. Tenemos que tratar ese capital intelectual partiendo de que ese tipo de capital se diferencia mucho de los demás. Si alguien fabrica una máquina, o alguien fabrica, por ejemplo, una aspiradora excelente, es una cosa. Pero en la actualidad, especialmente en Estados Unidos, están patentando genes. Están patentando genes, pero si siempre han existido en la naturaleza, ¿cómo puedes decir que algo te pertenece solo por encontrar la manera de identificarlo, de entender sus propiedades? No lo has inventado. En realidad, hasta los años 60 o 70, en muchos países no tenían patentes sobre sustancias químicas, en el caso de los fármacos, por esa razón. Entonces, la idea es que los fármacos y las sustancias químicas siempre han existido en la naturaleza. Todo lo que ha hecho ese supuesto inventor, por llamarlo de alguna manera, es encontrar la manera de aislar esa sustancia de la naturaleza. Por eso todos los países concedieron patentes. Casi todos los países concedieron patentes para esos procesos, pero para los productos en sí no concedieron ninguna patente. Por supuesto, ahora la naturaleza se ha privatizado. Ahora se usa todo ese sistema de derechos de propiedad intelectual con el fin de privatizar la naturaleza. Ahora las compañías farmacéuticas contratan a antropólogos para ir, pongamos, a Ecuador o a Madagascar para hablar con los sanadores
con el propósito de obtener medicinas locales y patentarlas. Y si son algo honestos, tal vez hagan alguna donación al centro comunitario, a la comunidad y listo. Pero se trata en realidad de piratería. En realidad el conocimiento muere si no se comparte. A veces bromeo diciendo que la forma más segura de destruir el conocimiento es publicarlo en revistas científicas. Con suerte lo leerán, qué sé yo, 5 personas. De manera que hay que compartir el conocimiento. De ese modo, otras personas podrán usar los conocimientos que has compartido para crear algo aún más brillante. Creo que muchos de los conocimientos tienen que ser públicos. Profesor, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. En realidad ha sido, como siempre, una conversación muy enriquecedora. Y a ustedes, queridas amigas y amigos, hasta un próximo programa de Conversando con Correa.